Bueno, un par de libros, se lo decía antes de esta pausa. Uno tiene que ver con gastronomía, Sabores de Sefarad. Acaban de salir prácticamente del horno. En fin, jugando con las palabras y con la gastronomía. Y otro que hablaremos con su autora dentro de unos minutos. Les leo un poquito. Me ha gustado lo de la palabra comidicas, pero con cada kilo. Dice, en el libro Sabores de Sefarad se recopilan 73 comidicas seleccionadas que han sido cocinadas respetando los ingredientes que se cultivaban en Al-Ándalus medieval, basándose en una extensa bibliografía desde tratados botánicos y de agricultura a manuscritos gastronómicos, tesis doctorales, y que dan forma a sabores y aromas que impregnaban las antiguas juderías y cuya herencia han sabido mantenerse por generaciones. Muy bien editado, con muy buena fotografía y unas recetas. Antes lo estábamos comentando. El autor, un cocinicas como yo que está detrás de la cámara y en realización, el amigo Paco, que parte de lo que aparece en este libro forma parte de nuestra cultura gastronómica, de platos y especias y demás que cocinamos y utilizamos a diario, ¿no? Evidentemente es la herencia, son muchos siglos que han estado presentes en nuestro país y nos han dejado, y a Dios gracias, o al Dios que sea, toda esta herencia, ¿no? Hay un subtítulo, Los secretos de la gastronomía judeo-española, como están viendo en la portada. Es cocinero, es investigador gastronómico y es el autor del libro. Se llama Javier Zafra. Buenas tardes. Buenas bienvenido. tardes. Con la chaquetilla, que no podía faltar. Ahí, hoy estoy de estreno. Estoy blanco. Las chaquetillas de los cocineros suelen estar amarillas de trabajar. De currar. Y esta viene de estreno, porque es la chaquetilla de la red de judería. Hay una máxima en cocina, yo no sé si esto lo lleváis a cabo los cocineros, que te pueden manchar las mangas cuando cocinas, pero lo que nunca puedes mancharte es esa parte de aquí de la chaquetilla, ¿no? Salvo que tenga un poco de talega y entonces ya, porque esto es como los toreros, el que se arrima se mancha. Un poco de talega, dice. Bueno. Oye, esto me has comentado que estaba así como un poco ha ido en secreto durante este tiempo atrás, no sé si meses, algún año que otro. Un año y medio de trabajo. Ahí hay un año y medio de investigación. Empezó gracias a un almeriense adoptado, como tantos almerienses, que es Adín Marró, de Los Vélez. Él nos llamó a Yolanda García y a mí para un taller de gastronomía y cogí el tema que era la gastronomía de la Santa Inquisición, es decir, perseguida por la Inquisición. ¿Hasta eso perseguía la Santa Inquisición? No, la Inquisición, ese era uno de los sitios donde buscaba y donde encontraba, porque los judíos, como comen de una forma diferente... Efectivamente. Ahí podían buscar y encontraban y casi siempre eran condenados. Iban a tiro hecho, nunca mejor dicho. Ahí está, lo tenían fácil. De hecho, fíjate, mucha de la gastronomía que nos ha llegado por los edictos de gracia y por los edictos que recogía la Inquisición. Si no, no tendríamos esas recetas. Esa ha sido una de las fuentes del libro. Hay 3 fuentes, pues esa ha sido una de las principales fuentes del libro. Oye, esas 73 comidicas con cada kilo, como acabo de leer, ¿esto lo has cocinado? ¿Lo habéis probado? Están cocinadas, fotografiadas, investigadas. O sea, este libro ha sido... Y catadas, evidentemente. Y catadas. Mi familia, que es la que cata, ahora me dice mi mujer, tienes que cambiar ya de registro. Vamos a empezar con comida japonesa o algo, porque estoy de comida judía después de un año y medio, claro. Porque han sido 73 recetas en el libro, fotografiadas y testadas, y luego hay cerca de 100 recetas que lo que hacen es la analogía de cada plato en diferentes épocas, ¿no? Por ejemplo, en Almería. Sí. Luego hablaremos de la gastronomía. Pues hay una receta judía y luego la variante a lo largo de la historia. Vale. O sea que... La comunidad, lo del Camino de Sefarad, el Sabores de Sefarad, este logo que llevas en la chaquetilla es de una comunidad judía donde creo que fue en mayo donde se presentó el libro. No sé si se hizo de forma online, de forma virtual. Se hizo online. La Red de Judería es una asociación sin ánimo de lucro pública. Vale. Y pertenecen 23 ciudades de toda Sefarad. Sefarad es España y Portugal, es decir, la península ibérica. Vale. Y 23 ciudades pertenecen, casi todas son las que tienen patrimonio tangible e intangible judío. Entonces, llevan trabajando 25 años en la recuperación de juderías, tradiciones, etcétera. Entonces, el libro le encajaba como un guante, porque era recuperar recetas que no se sabía muy bien de dónde venían y el origen. Entonces hay un trabajo de recuperación. Como investigador gastronómico, ¿cómo inicias el curro, este trabajo? Porque aquí, claro, hay que moverse, hay que investigar, ¿no? Hay 3 fuentes, principalmente la bibliográfica. O sea, yo empecé buscando lo fácil, los libros, a ver qué receta había y me empecé a documentar. Y luego encontré algunas personas que me guiaron y muy sabiamente. En concreto, un doctor hebreo, él es judío, vive en Israel, pero es de Melilla,
y es doctor en jaquetía. Jaquetía es una etnovariedad lingüística. Conocemos el ladino, que es la lengua que tienen los judíos sefardíes, sí, que es una especie de castellano antiguo. Y este doctor en jaquetía es doctor en una etnovariedad. Dentro del judeo español hay una variedad que solo se hablaba en el norte de África, vale, con variantes bereberes. Y este hombre, que es doctor, me dijo: Javi, plantea el libro como una tesis doctoral, porque todo lo que digas queda escrito y luego hay que defenderlo. Y ahí de hecho, muchas recetas sabía que eran sefardíes, pero no podía demostrarlo, entonces las tuve que sacar. Por eso son simbólicamente 73 recetas. Bien. Aquellos judíos sefardíes que tenían casa, por ejemplo, en Toledo, y cuando fueron expulsados, muchos de ellos se llevaron incluso la llave de su casa, ¿no? Por si algún día. Sí, bueno, hay mucho volver, mito. ¿no? Bueno, hay mucho mito con respecto a eso. Algo de leyenda al respecto, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Oye, un denominador común de esta comida, de esta gastronomía sefardí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que sefardíes hubo desde el siglo II, que tenemos constancia. Además, Almería es muy curioso porque tenemos los primeros vestigios de sefardíes en la península, se recogen en Adra, en Abdera, la Abdera fenicia. Sí. Se encuentra una lápida de una niña judía, Ana Solomonla, de 1 año y 4 meses. Ahí tenemos el primer vestigio. Desde ahí podemos contar 13 siglos. En 13 siglos, en una Edad Media, pues imagínate, totalmente convulsa, de diferentes culturas. Entonces, no tiene nada que ver lo que comía un sefardí del siglo II, evidentemente, que un sefardí del siglo ya XV, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. Pero el denominador común siempre en la cultura judía es la religión. La religión y las leyes dietéticas de los judíos, que son el karrú, marcan todo lo que pueden y no pueden comer. Ahora parece eso muy lejano, pero los cristianos también lo tienen, sí, claro. y los musulmanes también. Por supuesto. Entonces, ahora parece que están como los judíos, como que estuvieran anclados en el pasado, pero nada. ¿Qué no podían comer, por ejemplo? Pues hay muchas limitaciones, y de hecho algunas de ellas nos han llegado curiosamente. Por ejemplo, con respecto a los animales cuadrúpedos, no pueden comer conejo, o no pueden comer tampoco caballo, ningún equino, el cerdo por supuesto tampoco. Tienen una especificación, animales cuadrúpedos que tengan la pezuña hendida y que rumíen. Vale. Esa es una de las características. Pero luego hay muchas más, por ejemplo con las aves. ¿Por qué los cristianos no comen cuervo? ¿O por qué no comemos águila? Por ejemplo. No comemos rapaces, porque los judíos tampoco las comen. Es decir, hay muchas cosas que nos han ido quedando, porque claro, somos herederos de dos culturas fundamentales, sefardíes y andalusíes, es decir, y musulmanes. Y de ahí configura después, bueno, pues un pueblo que fue configurando otra cultura, la cultura cristiana. Pero son 13 siglos de cultura judía. O sea, si contamos desde la expulsión de los judíos ahora, solo han pasado 7. Es decir, tendríamos todavía muchos siglos por delante. O sea, esa huella está muy presente. Qué bueno. Hemos visto algunas imágenes, alguna fotografía, no sé si queda alguna que ver, pero la verdad que merece la pena. Son fotografías, recetas. ¿Qué ha llegado hasta nuestros días de todo esto que cuentas? ¿Alguna receta de esta tradición gastronómica que más o menos consumamos y hagamos en la actualidad? En cuanto a la dulcería tiene mucho de sefardí, porque claro, la dulcería que nos ha llegado a nosotros es la dulcería que se refugió en las órdenes religiosas, y las órdenes religiosas están llenas de mujeres sefardíes que para limpiar el apellido y para limpiar la familia las metían a monjas, ¿no? Sí. Entonces en la dulcería ha quedado pues los típicos pestiños, rosco, daní, etcétera, etcétera. Toda la dulcería, la yema de Santa Teresa, los mazapanes, todo eso tiene una base no solo andalusí, sino también judía. Y en muchos casos mucho más judío que andalusí. Por ejemplo, los mazapanes. Se hacían figuritas para la circuncisión de un niño, se hace una figurita de almendra. Eso nos ha quedado. Los pestiños. Los pestiños tienen además curioso los pestiños, porque los pestiños tienen una analogía con un dulce que es las orejas de Amán, que anteriormente para los judíos, o sea, para los musulmanes eran las orejas de juez, y para los cristianos las orejas de abad. Todos son orejas, porque creo que habrá salido alguna imagen, pero se ve perfectamente que tiene la forma de una oreja. De una oreja. Entonces, y bueno, se desmienten algunas cosas en el libro, porque Internet también desvirtúa la receta. Entonces, las orejas de Amán, si se pica en Internet, nos sale un dulce triangular, que no tiene nada que ver con la verdadera oreja de Amán de Sefarad. Y eso son de las cosas que valoran pues quien compre el libro. Y ¿Esto que estamos viendo? Esto es. Estos son, si se fijan, vamos, es que se ve perfectamente. Es una oreja. Es cierto, sí. Y sin embargo, si se pica en Internet las orejas de Amán,
son unos dulces triangulares, que no tienen nada que ver, que son unos dulces askenazíes, es decir, de otra facción hebrea del norte de Europa. O sea que esto es una de las cosas de investigación, ¿no? Que Oye, se sabe cuando se cocina. y en cuestión de guisos que a un servidor la cuchara que le gustan, ¿qué ha llegado hasta nuestros días? Bueno, Almería es, yo digo que es uno de los grandes reductos, Almería, el Levante, uno de los grandes reductos donde nos ha quedado una cocina tradicional más típicamente judía. ¿Por qué? Era refugio, era salida, podían salir y además estaba aislado, con lo cual nadie buscaba aquí en el Levante, nadie buscaba a un sefardí o a un cristo judío, ¿no? Un sefardí convertido a cristiano. Sí. Entonces nos ha quedado, por ejemplo, los gurullos, que son fidicos, son totalmente igual a una comida judía. La famosa olla de trigo almeriense, ¿qué vamos a decir? Es exactamente igual que la orisa. ¿Qué ocurre? Que en vez de meter carne de cerdo, metían carne de cordero o de ternera, pero igual. Y bueno, pues, quizás sean eso, las talbinas. Las talbinas. Las talbinas, que son las poleas, que son... Pues, las talbinas es genérico, es una receta que en el Mediterráneo se ha dado en todas las culturas, pero aquí tiene una especificación, es decir, les ponen almendras, les ponen tostoncillos. Es un postre, en realidad, es dulce, un postre, claro. sí, sí. ¿Y la utilización de las especias, Javier? Sí, era profusa, es decir, la gastronomía sefardí tiene una gemela, que es la gastronomía andalusí. De hecho, en el libro, aquellas partes que no sé exactamente si son judías, si son sefardíes, tengo que rellenarlas, me tengo que servir de los documentos que hay, de los pocos libros que nos han llegado musulmanes. Y entonces esa analogía que hay se puede ver en cómo se especia profusamente, y los más pobres con las especias que tenemos alrededor, el tomillo, el romero, pero si podían permitírselo, los judíos en algunos casos eran comerciantes y si lo podían, pues podían utilizar el azafrán, la canela, que era la clave, el clavo. Es decir, todo eso ha sido una constante, tanto en andalusí como en sefardí. Vamos, que abrimos la puertecita o tenemos hoy en día la especia en casa y encontramos esto que has dicho. Totalmente. Si es que ese libro se puede cocinar con el especiero que tenemos en casa. Con lo que tenemos en casa, sí, efectivamente. Sí, no hay que complicarse. Ha llegado hasta nuestros días, Diego. Qué huella te jueza esa tradición gastronómica. Bueno, más de lo profunda. que creemos, fíjate, investigando he encontrado, por ejemplo, he llegado a Cervantes. Cervantes es de familia conversa. Cervantes, el Quijote, se lee Quixot. Quixot significa en hebreo la verdad. Hay un código oculto. Aquí hay una investigadora en Mojácar, murió hace poco, Dominique Hubier. Ella investigó sobre el código oculto que hay en el Quijote. Es tremendo. Tremendo, hasta oraciones. Qué buen tema ese, ¿eh? Sí, no, es un temazo. Y lástima que ella murió, yo no la pude conocer, pero... Y no hay nadie que siga con esa investigación. Por ahí irá el próximo proyecto, sí. Creo, la cocina cervantina oculta. Oye, pues es apasionante esto. Sí, pero la huella es increíble. Pero bueno, chulo. los Sánchez de Cepeda eran sederos de Toledo. Los Sánchez de Cepeda se tienen que convertir y el padre dice que no se convierte, que quiere ser judío. Y entonces, claro, la Inquisición va por él. Bueno, pues los hijos salen y se van a Ávila. Y en Ávila, uno de los hijos se casa y tiene una hija, que se llama Teresa. Teresa le va a sonar a la gente, es Santa Teresa de Jesús. Es judía, su familia es judía conversa. Y eso no se sabía hasta hace 50 años. Yo digo en el libro, insisto en una frase que es la huella ausentemente presente. Tenemos huella judía en los apellidos. Los apellidos están llenos. Aquí en Almería, por ejemplo, los Cortés. Mi panadero es Cortés y Carmona, digo, judío por las dos partes, por padre y por madre. Pero es que tenemos Flores, tenemos Amat, Zapatero. O sea, todos esos apellidos son judíos. Claro, que todos los Cortés sean judíos, no lo sabemos. Pero era un apellido recurrente. Los apellidos que aluden a profesiones, la mayoría sí que son, sí que son de origen judío, Zapatero, ¿no? Herrero, todo eso. Las de ciudades, Jaén, Toledo, Madrid también. Profesiones muy curiosas, por ejemplo, Tugumán. Tugumán es intérprete. Tugumán tiene 40 tipos de apellidos, hasta llegar al famoso Truman, americano. Es decir, tiene 40 afecciones, se va ramificando el apellido y es Tugumán. Tugumán eran los intérpretes que salieron de Al-Ándalus, o sea, de la expulsión de 1422. Cuando llegan al Imperio Otomano, ellos llegan y dicen, ¿vosotros qué sois? Nosotros somos intérpretes, Tugumán. Y eso acaba siendo el apellido, porque los apellidos se configuran en base a tus padres, es muy curioso. Qué bueno. Una de las propuestas gastronómicas del año, sin lugar a dudas, este libro, Sabores de Sefarad. Esto ya se puede adquirir por los que estén interesados, interesadas. ¿Sí? Se puede reservar en redesjuderías.org, ahí ya puede hacerse la reserva,
porque fundamentalmente se va a distribuir en las 23 ciudades, 22, creo que ahora entra una ciudad nueva, 23 ciudades de la red de judería. Y en las librerías, pues imagino que en Almería también podrán ser. Te agradezco la visita, Javier, enhorabuena. Muchas gracias. Buen trabajo ¿eh? Sí, te ha costado, pero... Sí, ha sido un parto largo, pero la verdad que muy grato. realidad. Sí. Sabores de Sefarad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.